Buen día, buenas tardes o buenas noches, depende del momento en el que me escuches. Ahora estamos por CX30 Radio Nacional, 11:30 AM, comenzando la semana de trabajo a nivel periodístico. Estamos también en nuestro canal YouTube, ahora mismo me estás mirando, aquel que ya está viendo, aquella que me está viendo. Publicamos todo este material a partir de las 17 horas. Los nuevos contenidos del programa se publican a partir de las 17 horas y otros contenidos nuevos a las 20 horas. Son esos dos horarios alternativos y complementarios en cuanto a la publicación de nuestros contenidos, que hay días en los que afortunadamente hay mucha producción. Hoy venimos con un tema importante, vengo con un tema muy, muy importante. Voy a hacer un resumen de lo que para mí significa una sistemática práctica desde el gobierno nacional y particularmente desde este gobierno con signo frente amplista, una sistemática práctica del robo. ¿Se trata de una organización para delinquir? ¿Se trata de una organización revolucionaria que va llevando a cabo una guerra civil legal, una guerra civil institucional para con todos nosotros en calidad de un Estado republicano y democrático de derecho? Hay robo, hay complicidad en ese robo, hay una estructura administrativa, también legislativa, que está llevando a cabo todo esto. Hay un robo perpetrado a través de muchos años y no se lo investiga, no se lo pone a la luz pública. ¿Es porque hay una justicia compañera y cómplice de ese robo? ¿A qué se debe ese robo? Y no solo en lo económico, porque por cierto que lo hay, y muy importante, muy grande. Un robo económico, las finanzas del Estado han sido, bueno, bastante deploradas en muchos aspectos. Hay también otro tipo de robo muy grave, trascendental, el robo institucional, el robo legislativo. Vengo con este tema, te voy a repasar hechos. Por supuesto que todo el sistema político, digamos que la clase política profesional del Uruguay, como un todo, como un sistema, está implicada en esto que te acabo de decir. Y voy a repasar hechos que dan cuenta con muchísima precisión de una práctica sistemática del robo, hechos que ocurren ahora en este gobierno. Ya hemos repasado un mundo de hechos de 15 años consecutivos de gobierno de Frente Amplio, en donde vamos viendo la sistemática práctica del robo institucional, legislativo, por la vía precisamente de la legislación, por la vía administrativa también y por la vía administrativa, la fuga de dinero, el robo de dinero, amén de una ingeniería de recaudación, de financiación montada desde el Estado para expoliar en gran medida nuestros recursos económicos en beneficio de una clase política que se enriquece, que se va enquistando en ese poder ejecutivo que privilegia a un mundo de personas que evidentemente van demostrando en los hechos históricos una suerte maldita de círculo vicioso de retroalimentación de ese poder político que se profesionaliza en el enriquecimiento de ese estamento ya político, de esa clase política que va compartimentando al resto de la sociedad uruguaya, que va dejando de lado la movilidad social que inspira un régimen democrático abierto, una república democrática, como lo establece la Constitución de la República, con un modelo económico de crecimiento, con un modelo económico de sociedad abierta, de libre competencia, con un modelo económico de incentivo a las inversiones, a la formación de capital, al capital extranjero que venga al país, generando fuentes de trabajo que sean sustentables. No se da eso en Uruguay, se da una suerte de equilibrio entre una profesionalidad política que ha instalado una gran industria del poder político con las empresas del Estado incluso, por supuesto que con toda la administración central y así también con los gobiernos departamentales que son como pequeños estados uruguayos donde hay ahí un ejecutivo y un legislativo que pretenden también perpetuarse en el poder político porque van perpetuando beneficios económicos, un status quo económico. Ese es el infierno del pueblo chico. Ese es el infierno que Uruguay está presentando. Claro que cada uno de estos puntos que yo te voy a narrar son a modo de una
digamos, ejemplificación, no obedecen al exhaustivo análisis, porque, claro, cada punto requiere precisamente profundización, una minuciosa visualización de detalles, un desglose de análisis respecto a esos temas que son enormes. Quizá cada punto merezca más de un capítulo en un libro que trate este tema. Este tema yo creo que da lugar precisamente a eso, a un libro voluminoso, da lugar o a una serie importante de capítulos periodísticos, es decir, a un ciclo periodístico e incluso a un documental, por ejemplo. Tiene esa carga de sistemática práctica que va trazando una historicidad del crimen encubierto en la República Oriental del Uruguay. Yo intitulé esta nota Clase política de tránsfugas y ladrones. Hay muchos más temas, ¿eh? Yo les agradezco a todos aquellos que me van enviando material, muchísimo material, y sé que lo hacen con el ímpetu de que yo trate esos temas, que los vaya desglosando, que les dé mis análisis, mis enfoques, pero vamos a ir de a poco porque no nos da el tiempo físico para abarcar todos los temas. He recibido mucha información sobre el enriquecimiento del PCNT y del PCNT hacia el Partido Comunista con el plebiscito que tanto analizamos acá, con el plebiscito inconstitucional, agraviante con la Constitución, con la Constitución, perdón, que fue el plebiscito del PCNT contra la propiedad privada en sí, porque fue contra la propiedad privada de los ahorristas del Uruguay, contra las AFAPs, contra el sistema de inversiones, contra los fondos de inversión, para instalar en la Constitución de la República una normativa que es stricto sensu, absolutamente contradictoria con los principios constitucionales y hubieran creado un gravísimo conflicto de intereses normativos, una incongruencia constitucional que haría de la misma una constitución inconsistente, por ende, aplicando una analogía con la condición humana, una constitución esquizofrénica. Pero vamos al tema entonces. Clase política de tránsfugas y ladrones. Contrabandearon la ideología marxista hacia nuestra actividad legislativa. Eso en primer lugar. Esto significa que nuestro poder legislativo se dedicó en los últimos años a legislar premisas marxistas, marxismo cultural, neomarxismo, salvo algunas excepciones. Esto significa que van modificando la naturaleza de nuestro Estado republicano democrático de derecho en un Estado social marxista. Están construyendo un modelo político desde la actividad legislativa. No están construyendo más Estado de Derecho de acuerdo a nuestra Constitución. Todo lo contrario, están desobedeciendo a la Constitución. Robo institucional, robo constitucional, robo de nuestros derechos y garantías por la vía legislativa. 18 leyes encontré en mis estudios, 18 leyes de orden público que son orgánicamente desobedientes de la Constitución, que son en su completitud prácticamente inorgánicas respecto a la Constitución, que no están en plena observancia y cumplimiento de la Constitución. Por ende, no solo son inconstitucionales, que de hecho lo son, sino que además son agraviantes con la Constitución, son un atentado contra la Constitución, lo que tipifica, de acuerdo al artículo 330 de la misma, como un delito de lesa nación. Es un atentado contra la misma Constitución lo que disponen esas leyes que se legislaron en clarísima desobediencia con lo que la Constitución específicamente preceptúa en cuanto a esas legislaciones, en cuanto a esos ámbitos, sean administrativos, sean de justicia penal, de justicia civil, de justicia administrativa, también en materia de planificación del Estado, de políticas económicas, de premisas, de prerrogativas, facultades que tiene el Poder Ejecutivo, estructura y funcionamiento del Poder Ejecutivo, así como del Poder Judicial, están siendo desobedecidas por 18 leyes de orden público. Directamente desobedecen la Constitución. Si desobedecen y legislan otro orden jurídico, ¿qué es lo que están haciendo? Un agravio
Artículo 330, artículo 239 de la Constitución. Contrabandearon ideología marxista hacia nuestra actividad administrativa y judicial, precisamente. Bajo este contrabando institucional y político, fueron de ese modo desmantelando las estructuras funcionales de nuestro Estado. Nada más y nada menos. ¿Qué te parece? Fueron desmantelando las estructuras funcionales del Estado de Derecho uruguayo. Por ende, todo. ¿Para este lado lo querés así, Ramón? Para este lado. Así sería de la derecha para la izquierda se va. Todo, todo el sistema político es cómplice, todo. Y en una espiral de años hay una complicidad de todo el sistema político uruguayo. Así que no se hagan los giles. Por ende, nos extirparon órganos estatales de nuestra República Democrática de acuerdo a lo que nuestra Constitución expresamente establece. Por ejemplo, en los artículos 72 y 82, como así en sus secciones de derechos, deberes y garantías, y en cada una de las secciones dedicadas a los tres poderes del Estado: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, y también a las secciones finales de la Constitución de la República, que es sobre la observancia y cumplimiento de las normas de la presente Constitución. Mutilaron los órganos de nuestro Estado de Derecho, desde 18 leyes, como te decía, orgánicamente agraviantes para con nuestra Carta Magna. En lo económico y financiero. ¿Qué pasó en lo económico y financiero? Que es en lo que más se detiene todo el mundo. Pero resulta que cuando nos desmantelaron el Estado de Derecho, cuando agraviaron la Constitución de la República en cuanto a nuestras garantías, a nuestros derechos, y esas garantías, derechos y libertades, como así también obligaciones, están amparadas por todas las normas constitucionales que establecen cómo debe funcionar el Estado, en lo administrativo, en lo judicial, en lo financiero. Cuando se agravia la Constitución, es evidente que va a perpetrarse el robo económico, porque hay otro tipo de estructura funcional que no brinda en estricto rigor los controles y garantías. Acá el problema es el control que el Estado hace del funcionamiento del mismo en todos sus órdenes y muy fundamentalmente con el cumplimiento de las normas constitucionales en materia de justicia, en todos los órdenes de la justicia, y ni que hablar de la justicia penal, que está muy agraviada, que nos han quitado todas las garantías, pero también desde el punto de vista económico, en el orden económico y financiero, cuando tenés actos administrativos y tenés legislación que ya no obedece a los controles que la Constitución establece que tenemos que tener, bueno, también nos roban con total impunidad. Y como tenés una justicia que no obedece a ese rigor de los controles de las acciones humanas, porque todos somos iguales ante la ley, acá porque seas presidente, ministro, legislador, lo que fuere, miembro de Fiscalía General de la Nación, que seas miembro del Poder Judicial, sos un ciudadano como cualquier otro con obligaciones muy específicas, con responsabilidades muy específicas que se supone te tienen que honrar por haberte colocado ahí el Estado uruguayo en esa función con específicas responsabilidades. Pues no, se han legislado impunidades en lugar de responsabilidades. Robaron decenas de miles de millones de dólares con empresas monopólicas del Estado que incluso dieron iliquidez técnica. Empresas monopólicas del Estado que quiebren, para decirlo bien en criollo. ¿Te parece que es de recibo que empresas que monopolizan todo el mercado quiebren? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que un monopolio quiebre, que no dé ganancias, sino que dé pérdidas? Y que dé pérdidas tan cuantiosas que está en una situación técnica de quiebra, de iliquidez. Pero claro, como es una empresa del Estado, el ANCAP es de todos. Cuando planteaban desde aquella ordalía por la Rambla de Montevideo, empleando una propaganda furiosa, intensa, ante la población uruguaya de parte del PIT-CNT y del Frente Amplio contra una propuesta del presidente Jorge Valle de la desmonopolización de ANCAP en materia de importación y refinado del petróleo.
Siquiera habló de desmantelar ANCAP, sino de desmonopolizar. Siquiera habló de vender ANCAP. ¿Qué es lo que habría que hacer? Vender las empresas públicas del Estado y que se hagan cargo empresas privadas bajo el estricto control de esa responsabilidad administrativa y financiera que los funcionarios del Estado tienen que tener. Tenemos que tener funcionarios para el control, para llevar a cabo los trámites, para llevar a cabo en rigor el control de las regulaciones administrativas, el cumplimiento de todas las normas que el Estado le establece a cada uno de los ciudadanos o habitantes que se instalan para producir, para vender, para elaborar productos, para desarrollar ¿qué? Lo que dice el artículo 36, lícita actividad económica, comercial, empresarial, industrial, profesional, y no lo que dicen los tránsfugas de la ministra actual de Industria y el ministro de Economía, hablando de nuevas estrategias y de un nuevo modelo para la fijación de precios de los combustibles, porque aceptan el reclamo de los tránsfugas, también de Duxa, de Action y de otra empresa monopólica, hegemónica, que monopolizan la distribución mayorista del Uruguay, que son empresas subsidiarias de ANCAP, empresas estatales, público-estatales, devenidas en empresas privadas, bajo la órbita del derecho privado. Otra tremenda, digamos, trampa, que por esa vía nos están robando mucho dinero, porque no están afectadas por el control del Estado. Y dicen que se ven afectadas, de acuerdo al artículo 36, en cuanto a la libre empresa, por lo que determina el artículo 237 de la Ley de Urgente Consideración, a disposición de un decreto reglamentario interpretativo año a año de la situación del petróleo de acuerdo al precio del mismo para el control y monitoreo del precio según la regla de paridad de las importaciones en materia de crudos. Bueno, ahí tenés un enorme capítulo. ¿Cómo se van a ver afectadas en la libre empresa si son empresas hegemónicas que monopolizan el mercado del transporte, del traslado, del combustible, después a minoristas que fraccionan ese combustible refinado? Pero las empresas del transporte son tres, nada más que tres, y no tienen competencia, tienen delimitado el mercado, tienen diseñado ese mercado de clientes que ya están cooptados, son clientes estables, no van a perder clientela, tienen un mercado importante al cual le abastecen la distribución ya del refinado del petróleo, de la gasolina, del gasoil, del gas licuado. Todo es una gran mentira. Pero lo cierto es que nos robaron, para dar los grandes ejemplos, nos robaron ANCAP durante los gobiernos del Frente Amplio, durante el gobierno de Mujica, con Raúl Sendic, quien nos decía que era licenciado en genética humana, siquiera es una carrera que existe, un disparate. Quien dijo que si sos de izquierda sos buena persona, cualquier disparate. Pluna, que se fundió directamente porque tenía un socio privado. Gasa Yago, ACE, Antel, la Intendencia Municipal de Montevideo, la Intendencia Municipal de Canelones, las que financian además a tránsfugas y también a delincuentes, ladrones que nos defraudan tributariamente, haciéndose los giles y dejando que pase el tiempo, 15, 20, 26 años, 30 años, sin que hagan las regulaciones administrativas de la certificación de permiso de obra ante la Dirección de Catastro y por ende también dando cuenta de todo ello, haciendo los trámites correspondientes ante el BPS. No, edificaron, construyeron propiedad sin declararlas al Estado. Defraudación, delito defraudatorio, ley tributaria del país, tiene carácter de delito. Muchos prescribieron, pero declararon falsamente, con falsificación ideológica de documentación privado en calidad de funcionario público, su situación patrimonial. Delito, delito de falsificación de documento en calidad de funcionario público. Por lo tanto, es un delito contra la fe pública, de los delitos contra la fe pública. Pero no pasa nada, nadie actúa de oficio, no actúan las fiscalías especializadas en estos temas de oficio, no actúa nadie de oficio, no actúa tampoco el Poder Legislativo.
no comunica esto a la justicia. Claro, ya está vencido. Está bajo el síndrome de la resignación, bajo el síndrome de burnout, como se le dice, el síndrome del quemado, que sabe que va a ir a ese lugar de trabajo a ver siempre lo mismo, a resolver siempre lo mismo y a verse limitado siempre en los mismos temas. Tenemos un poder legislativo cooptado, encerrado por un modelo económico que no le permite hacer las cosas que tiene que hacer de acuerdo a los controles que la Constitución le confiere como responsabilidad, ya no solo como atribuciones, como responsabilidad. Tienen la responsabilidad de llevar un exhaustivo control de los poderes del Estado. Así cada poder se controla uno al otro. El controlador de poderes ya no funciona, no hay control. De financiación a UTE y a OCE, evidentemente tuvimos que pagar la tarasca de la fundidera de ANCAP, vamos a decirlo así, bien en criollo, así lo entienden. Se fundió ANCAP. Gas Ayagua no existió, pero nos fundieron, nos quemaron 223 o 323 millones de dólares, ahora no recuerdo, cientos de millones de dólares. La fuga del dinero por el plan Fondes, 60 para acá, 80 para allá, cientos de millones de dólares que no se controlaron. Los hornos tirados de ANCAP, 80 millones cada uno. Una balsa que había ahí, o sea, una barcaza enorme, que no se sabe qué pasó en el puerto también, que salió millones de dólares, que la hizo comprar endeudándose en dólares el propio Raúl Sendic. Todo eso no se controló, no hubo auditorías, no se llevó a cabo con precisión una actividad fiscal, esas formalizaciones fiscales para la acusación penal no se dieron. Y ni que hablar cuando sacaron a Gabriela Fossati de toda aquella investigación que estaba haciendo a raíz de una secretaría privada ilegal, por fuera de presupuesto, extorsiva de la Oficina de Servicio Civil para tramitar pasaportes truchos y otro tipo de identificaciones civiles truchas, mentirosas. Es decir, ladrones, tránsfugas y cómplices y coautores. No invirtieron en infraestructura, por ende, la infraestructura necesaria. Ojo que también tenemos que hablar de los gastos. Empresas que fundieron, ANCAP, Pluna, Gas Yago, ACE, Antel, la Intendencia Municipal de Montevideo, la Intendencia Municipal de Canelones, la de financiación de UTE, de OCE, pero gastaron mucho dinero también con la creación de nuevos organismos del Estado, como ser el MIDES, la Institución Nacional de los Derechos Humanos, por fuera de la Constitución, una institución que es agraviante para con la Constitución de la República, según determina en la sección Poder Legislativo. Fiscalía General de la Nación, agraviante para con la Constitución, según lo que determina los artículos 12 al 26 en relación al debido proceso, las funciones y competencias del Poder Judicial en materia de justicia penal. El Instituto de la Mujer, el MIDES, no invirtieron en infraestructura necesaria, siquiera una planta de acopio de agua y potabilización de agua, que venían desde el 2013 diciendo que lo iban a hacer, no lo hicieron. Pero sí hizo Carolina Cose delante la arena y frenó los recursos económicos. Tabaré Vázquez frenó los recursos económicos para desarrollar una planta potabilizadora de agua y una planta de acopio de agua, previendo eventualidades como sequías. Esas plantas de acopio de agua tienen que estar debidamente recicladas, mantenidas. Es mentira que las plantas de acopio de agua se llenan de porquería y no sirven. No, hay sistemas de movilización del agua, hay un montón de sistemas de hidrificación constante, ventilación y por supuesto que un montón de técnicas que yo no conozco para que el agua esté potable y que sea un acopio importante de agua y a su vez plantas potabilizadoras precisamente, plantas potabilizadoras del agua surgente que utilizamos y plantas potabilizadoras del agua acopiada que vamos juntando para periodos de eventuales catástrofes o crisis climáticas como se están dando. No hicieron nada. No invirtieron en fibra óptica de calidad a nivel nacional. No invirtieron en caminería de calidad a nivel nacional. No invirtieron en puertos de calidad a nivel nacional. Siquiera tenían escáner. Siquiera tenían escáneres. Pero bueno, la población uruguaya no se da cuenta de estos temas, evidentemente, no se da cuenta, porque si no, no podrían seguir votando esto, pero a su vez le tendrían que haber exigido mucho más a quienes votaron y nos gobernaron anteriormente.
que vinieron a gestionar el Estado social marxista del cual son cómplices, que no desmantelaron toda esta porquería que nos está sometiendo en esta miseria como nación. En materia educativa, tomaron la laicidad de nuestra enseñanza por una educación doctrinaria, ideológica, cuyo propósito es formar nuevas generaciones de ciudadanía uruguaya con cultura política y jurídica de género, de inclusión social, de multiculturalidad, de diversidad sexual, de sociedad de economía distributiva, desde la concentración económica y financiera del poder ejecutivo, etcétera. Todo lo contrario de nuestra tradición republicana y democrática, todo lo contrario de lo que dispone la Constitución de la República, todo lo contrario de los valores de la libertad, sociedad plural, abierta, tolerante, integrada con un propósito en común, el individuo como el epicentro del Estado. Todos somos iguales ante la ley. Por la condición de individuo o de persona tenemos el mismo tratamiento. Si no es así, hay delitos por discriminación, por ejemplo. No es necesario derechos de género por derechos de colectivos, por la condición de tal. El mismo signo político del robo nos gobierna. Hoy el mismo signo de gobierno que provocó todo este enorme deterioro de nuestro país nos gobierna. Al cabo de 3 meses ya llegaron a un récord de defraudaciones. Ya al cabo de 3 meses llegaron al récord de defraudaciones. Atentados contra la organicidad y transparencia de las funciones del Estado. Por ejemplo, vamos viendo el cobijo descarado de defraudadores seriales del Estado, como Cecilia Cairo, que ahora está como diputada, fue ministra de Vivienda, no duró 2 meses. Eduardo Viera, no duró nada prácticamente, el Instituto Nacional de Colonos. Alejandra Koch, Rodrigo Arim. Y está el caso de Óscar Andrade, que hace tiempo que está amparado, desde mucho tiempo amparado, también respecto a sus defraudaciones al Estado. Está el caso de Fernando Pereira, pero no integra el gobierno, sí integra el Frente Amplio. Pero quienes integran el gobierno no se hacen cargo de que se ventile la situación defraudadora de Fernando Pereira. Para nada hacen lo mismo las fiscalías especializadas en estos temas de delitos complejos, delitos económicos, delitos financieros contra el Estado. No actúa la justicia de oficio, no actúa para nada. En los temas del Estado no actúa ni la justicia, tampoco el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. No se actúa, no actúa tampoco el Poder Legislativo. Voy a detenerme en este punto, que es: cerraron la Biblioteca Nacional el mismo día de la conmemoración de su fundación, hace 209 años, un 26 de mayo de 1816. Voy a detenerme, te decía, en este punto una vez más, pero más adelante de todo este repaso del fraude colectivo gubernamental, el robo organizado, la impunidad y los tránsfugas, porque la Biblioteca Nacional merece, y yo te diría que un libro por lo menos, solo el tema Biblioteca Nacional. Por eso muchos dirán: "Pa, otra vez con la biblioteca". Vamos a hablar con la escritora Mercedes Vigil en esta semana, Dios mediante, porque ella tiene también experiencia personal y directa en ese tema. Representó a la Biblioteca Nacional en el exterior en calidad de escritora, tuvo propuestas como la de la Biblioteca de Alejandría, de hacer una especie de hermanamiento, es decir, de una especie de relación de cooperación, desde nada más y nada menos que la Biblioteca de Alejandría de Egipto. El gobierno de Egipto le comunicó eso a ella, y por intermedio de ella que se lo comunicara al gobierno uruguayo. En ese momento Tomás de Matos era el director de la Biblioteca Nacional, el doctor Tomás de Matos, aquel abogado que escribió esa novela histórica fabulosa, fantástica, que se llamó El hombre de marzo, vinculada precisamente a la reconstrucción histórica novelada de todo lo que fue el periodo trágico, crítico de aquel Uruguay de la barbarie que modernizaron Lorenzo Latorre con José Pedro Varela. Bueno, le pareció muy buena la idea de un hombre que a su vez vivía en Tacuarembó y venía 2 veces por semana a la Biblioteca Nacional. Digo, un desastre, vamos a ser coherentes en todo. Un hombre que integró el Partido Comunista del Uruguay, además, ¿no? Es decir, un hombre de una ideología, a mi criterio, muy equivocada, pero incluso, según Mercedes Vigil, era una buena persona, honesta, le pareció muy buena la idea, pero Tabaré Vázquez le dijo que no, le dio marcha atrás a eso, directamente censuró la propuesta de una colaboración importante, ¿no? De una
digamos, institución con una tradición histórica enorme, es mítica, sí que vas a colaborar con la Biblioteca Alejandría, qué sé yo, como decir que vas a colaborar con inmensas bibliotecas que son epicentros del mundo, realmente. Y bueno, no lo quiso hacer el gobierno de Tabaré Vázquez. Pero sigo. Eso de la Biblioteca Nacional en su momento lo voy a tratar. Yamandú Orsi dispuso la transferencia de 8 millones de pesos a cada una de dos cuentas que hizo abrir en el Brou por motivos que declaró secretos. Motivos que declaró son secretos. ¿Cuentas a nombre de quién? ¿Y por qué secretas? Dos grandes preguntas. Argumentó que eran para el fortalecimiento de áreas de investigación financiera e informática en nuestro país. Traduzco. ¿Dotación de esos recursos económicos a alguna empresa informática compañera? Intuyo. ¿Investigan algo? No investigan nada. ¿Pide sobre estos temas? ¿Pide algo el Poder Legislativo? Nada. ¿Hay un llamado a sala del presidente? No. ¿Del ministro de Economía, como se llamó a sala tantas veces Arbelichi? La llamaron a sala no sé qué cantidad de veces. Por cualquier cosa llamado a sala, por cualquier cosa llamado a sala. Y así a otros ministros también, ¿eh? Acá, por ahora, no pasa nada. Por un lado vemos que nos dicen, no tiene rumbo este gobierno, no tiene plan de gobierno, nos dicen los senadores y diputados de la oposición a este gobierno, pero tampoco hacen nada para llamarlos y decir, a ver, ¿por qué no tienen rumbo? Ustedes que decían que el gobierno anterior no tenía rumbo, ustedes que permanentemente decían que era un gobierno de la corrupción, ustedes que decían que estaba muy equivocado el gobierno anterior, ustedes hasta ahora son un conventillo total, son el conventillo. Son la comedia permanente, el show permanente con Tribilín a la cabeza, haciendo el show de una suerte de infeliz Cantinflas en un reality show, y el resto es todo esto que estamos viendo. Es toda esta cronología de hechos que sistemáticamente nos están demostrando que al cabo de 3 meses es un universo de actuaciones defraudatorias, de complicidades, de encubrimientos, de omisiones a la función pública, pero no estamos viendo nada de gobierno, no hay plan, hay una incertidumbre total respecto al modelo económico que se va a desarrollar en la nueva ley presupuestal, hay incertidumbre respecto a las políticas económicas. ¿Qué modelo va a asumir Uruguay? ¿Se va a seguir o no con la regla fiscal o está mintiendo? ¿Qué va a pasar con el control de precios y la regulación de los precios al mercado en materia de combustibles, que es la clave? No se sabe nada, pero todo en silencio. Bueno, eh, compraron, compraron fuera de la regla fiscal presupuestal, porque es un hecho, utilizaron dinero que no está contemplado por la ley presupuestal anterior, que establece una regla de distribución de ese dinero, de transferencia de recursos económicos para fines muy determinados y solo para esos fines o cometidos. Por lo tanto, esta compra de una estancia llamada María Dolores para el Instituto Nacional de Colonización se hizo fuera de la regla fiscal, fuera de la ley presupuestal. 32,5 millones de dólares se gastaron en una estancia que era propiedad del MPP, de José Mujica y de un peruano. 32,5 millones de dólares. Y por otro lado nos dicen que cierran la Biblioteca Nacional por su mal estado y falta de recursos económicos y humanos para restaurarla en su infraestructura y modernización. Y acá me quedo, vamos a ir a otro bloque, a otro video, respecto a un dato clave que es dato en clave de Biblioteca Nacional. Es decir, para configurar bien la idea, para cerrar bien la idea. Clase política de tránsfugas y ladrones, país gobernado por tránsfugas y ladrones, datos en clave de Biblioteca Nacional.